Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. El servicio de Navidad, vamos a pasar todo diciembre viendo mensajes que nos apunten al nacimiento de Cristo. Y hemos pasado aproximadamente 9 meses estudiando este evangelio. El día de hoy llegamos a la conclusión. El día de hoy vamos a acabar el evangelio de Juan. Y para todas las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo, la mitad al menos, o quien ha escuchado más de 4 servicios estudiando este evangelio, es de esperarse que todas estas personas ya tengan bien en claro, que tengamos bien en claro cuál es el objetivo de Juan al escribir este evangelio. No les voy a pedir que lo repitan porque sé que voy a quedar mal, pero espero sinceramente que ya todos nosotros tengamos bien en claro qué es lo que busca Juan, qué es lo que buscó al gastar tanta tinta, al gastar tanto papel. ¿Cuál era la intención de Juan al escribir este evangelio? Nosotros recordamos por ahí en el versículo 20, versículo 31, y Juan lo dice explícitamente: escribo este evangelio para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que ustedes, creyendo en esta realidad, tengan vida eterna y tengan vida en abundancia. Esta es la razón por la cual estoy describiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Juan se pasa todo el tiempo describiendo señales, milagros que Jesús está haciendo. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 1, el primer milagro público de Jesús en las bodas de Canaán? Jesús convirtiendo el agua en vino. De ahí Jesús se la pasa haciendo milagro tras milagro, sanando vista, sanando enfermos. Inclusive, ¿se acuerdan? Jesucristo le devuelve la vida a su amigo, a Lázaro. El evangelio de Juan nos está apuntando esta realidad. Cada señal, cada palabra que Juan está escribiendo tienen este objetivo y se suman a este objetivo. Crean, vengan, tengan vida eterna. Este no es un simple hombre que está haciendo señales. Este hombre no es un simple curandero. Este hombre no es un mago. Este hombre no simplemente está multiplicando panes para que ustedes se sacíen. Este hombre no está multiplicando peces para que ustedes vivan cómodamente. Este hombre es el Hijo de Dios, y creyendo en Él, ustedes van a tener vida abundante, vida eterna. Ese es un resumen bien superficial de lo que hemos visto alrededor de este evangelio. Y lo irónico, la ironía de todo esto es que las personas que estuvieron más de cerca, los amigos de Jesús, sus discípulos, los 12, las personas que estuvieron en primera fila siguiéndolo paso a paso,
Estas personas, irónicamente, son las personas que lo han abandonado, que lo han negado, que le han dado la espalda. Todas estas señales, desde el capítulo 1 hasta por ahí del capítulo 18, en la negación de Pedro, y no simplemente de Pedro, sino de todos los demás discípulos. Irónicamente, todas estas señales no fueron percibidas por sus amigos, por sus discípulos, por las personas que estuvieron caminando bien de cerquita con Jesús. Y no fue hasta que el gallo cantó 3 veces que Pedro se da cuenta de lo que estaba haciendo. El gallo canta 3 veces, Pedro se da cuenta de lo que ha hecho, ha negado a su amigo, le ha dado la espalda a su maestro, ha traicionado a Jesucristo, al Hijo de Dios, y no fue hasta que el gallo cantó 3 veces que Pedro siente tristeza, que Pedro se duele y que Pedro llora amargamente. Y presta atención en la reacción de Pedro. La reacción de Pedro fue llorar amargamente, entristecerse, dolerse, porque se da cuenta que ha traicionado a su amigo, a su maestro, al Hijo de Dios. Algo ha pasado con Pedro, que Pedro es capaz de darse cuenta de lo que ha hecho. Y es una reacción completamente diferente a la reacción de Judas, ¿se acuerdan? Una vez que peca Judas, lo que hace es alejarse de Dios. Y tanto se aleja Judas que Judas termina quitándose la vida, colgado, alejándose completamente de Cristo, del Hijo de Dios. Una reacción completamente diferente a la reacción de Pedro. Pedro, una vez que ha pecado, llora, se entristece, se duele. Y lo que hace inmediatamente Pedro es buscar a su Señor. Algo ha pasado con Pedro. Pedro ha sido convertido, Pedro ha nacido de nuevo, Pedro ha sido regenerado, y lo que hace Pedro después de pecar es dolerse e ir a buscar a su Señor. R.C. Sproul nos dice que la búsqueda de Dios comienza con la conversión. Y algo ha pasado con Pedro, algo ha pasado en Pedro, algo ha sucedido en su corazón, que Pedro lo que hace después de pecar es ir a buscar a su Señor, arrepentirse e ir a buscarlo. Y esta búsqueda nosotros la podemos ver en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? En el capítulo 20 nosotros recordamos que María, una vez que su Señor ha sido sepultado, está en el sepulcro, y lo que hace María es ir al sepulcro y buscar a su Señor, y se da cuenta que el sepulcro está vacío, las ropas están a un lado, y lo que hace María es salir corriendo, ir a buscar a Pedro, ir a buscar a Juan, ir a buscar a los 12, y es ahí que Pedro y Juan salen corriendo, y Juan, se nos narra que Juan es el que llega primero. Sin embargo, Juan llega primero, pero no se mete al sepulcro a ver si es cierto, si su Señor ya no está ahí. Juan llega primero porque es más rápido, literalmente nos dice la porción, Juan llega primero porque es más rápido, Pedro llega después. Sin embargo, una vez que Pedro llega, Pedro es el primero que entra al sepulcro para ver si su maestro está ahí. Vemos a Pedro tomando la iniciativa después de haber pecado, vemos a Pedro buscando a su Señor. Y después se acuerdan en el capítulo anterior cuando están los discípulos pescando en la barca y se acerca y se aparece Jesucristo y les dice tiran la barca. Nosotros esto lo vimos la vez pasada. ¿Y quién es la primera persona? ¿Quién es el único, de hecho, que se avienta al mar a ir en contra, a ir con su maestro? Pedro. Pedro es el mismo que toma la iniciativa, que lo busca. Pedro es consciente de que ha pecado. Sin embargo, Pedro no se está alejando, sino Pedro se está acercando, lo está buscando. Esta es la segunda vez que Pedro busca a su Señor. Vemos a Pedro. Algo ha pasado con Pedro. Pedro ha sido transformado. Una conversión ha pasado en el corazón de Pedro y ahora Pedro está buscando una y otra vez a su maestro. Y es aquí que nosotros llegamos a nuestra porción del día de hoy, finalmente, donde vamos a encontrar a Pedro siendo perdonado, vamos a encontrar a Pedro siendo disciplinado y vamos a encontrar a Pedro siendo enviado. Llegamos al versículo 15 de nuestra porción. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, y vamos a parar ahí. Cuando terminaron de desayunar, y dense cuenta cómo comienza nuestra porción. Jesús
sirviendo, Jesús alimentando, literalmente Jesús haciéndole el desayuno a todas estas personas que lo han abandonado, a todas estas personas que lo han traicionado, a sus amigos que le han dado la espalda. Y nos encontramos en nuestra porción a Jesús buscando a sus amigos, buscando a sus discípulos y literalmente sirviéndoles, haciéndoles de desayunar. Jesucristo está haciendo las paces con sus discípulos. Amigos, no pasa nada. Sabía que esto iba a pasar, lo supe desde un principio, no pasa nada. Vénganse, vamos a desayunar, les voy a preparar unos peces. Vemos a Jesús haciendo las paces con sus discípulos, perdonando a sus discípulos después de la traición. De la misma manera que con esta acción lo que está haciendo Jesucristo, que es, les está demostrando a sus discípulos lo que les ha venido demostrando desde el capítulo 1. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el que provee, yo soy el Dios creador. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada si no es por mí. Jesús, al mismo tiempo que les hace desayunar, establece las paces con sus discípulos, los perdona y les recuerda que Él es Dios, Él siempre ha sido Dios. Y este es nuestro contexto. Este es nuestro contexto, Jesús sirviendo, Jesús alimentando, Jesús cocinando, Jesús apareciendo de la nada pescados y peces, porque Jesús no fue a pescar. Literalmente Jesús en la orilla del mar crea de la nada peces y panes. Ese es nuestro contexto. Y en este contexto es donde se va a desarrollar la entrevista, la conversación que Jesús va a tener con Pedro. Versículo 15. Seguimos en nuestro primer versículo, el versículo 15. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Más que estos qué? Esta descripción es un tanto ambigua. Juan y la porción no nos ayudan a entender a qué se está refiriendo. ¿Me amas más que estos qué? ¿A estas redes, a estos barcos, estos peces? ¿Me amas más que a tu profesión, a la cual evidentemente has regresado después de que me han sepultado? ¿O me amas más que amas a todos los demás discípulos? ¿Me amas más que amas a Juan? ¿Me amas más que amas a Andrés? ¿Me amas más que a todos estos? O nuestra porción, la tercera porción sería ¿me amas más de lo que me aman los demás? Y la verdad es que no es claro. Hay un debate allá afuera acerca del objeto del amor, del objeto de la pregunta. Sin embargo, nosotros podríamos deducir, y no es una deducción improvista, sino es una deducción que por el contexto es a lo que nos apunta. Nosotros nos iríamos con la tercera opción, Jesucristo preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas más de los que los demás me aman a mí? Porque sinceramente, Pedro, eso has venido diciendo todo el tiempo. Te has presentado como un fanfarrón, te has presentado como el discípulo que me ama más que todos los demás. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 13, versículo 37. Por ti daré hasta la vida, Jesús. Jesús, por ti daré hasta la vida. Esta declaración de Pedro pasa antes de su traición. Mateo 26, 33. Pedro de nuevo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Yo, Jesús, no te abandonaré. No importa si todos los demás salen corriendo por sus vidas, yo estaré al pie del cañón. Yo no te abandonaré. Pedro, la realidad es que a todos nos has dado a entender que tu amor es más fuerte que el de todos los demás. Tus declaraciones, tu actitud impulsiva, nos ha hecho entender y nos apunta que tú piensas que amas más que todos los demás a Jesús. Y es por eso que Jesús se dirige a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas más de lo que los demás me aman? Aparentemente eso has dicho, Pedro, aparentemente eso no has hecho entender. ¿Me amas más de lo que todos los demás me aman? Y es interesante que Juan, al escribir esta serie de preguntas, Juan está utilizando dos palabras para referirse a una misma idea. Juan está escribiendo dos palabras para referirse a amor. Juan está utilizando agapao, de agapo, y fileo, de filos. Y estas dos palabras tienen una connotación diferente, describen una idea. Sin embargo, describen una idea diferente de lo que es amor. Agapao, agapo, describe un amor incondicional, un amor profundo, un amor intenso, un amor que logra controlar las acciones. Y fileo, de filos, describe un amor fraternal,
un tanto más superficial que agapao, un amor que no logra controlar las emociones. La pregunta de Jesús iría más o menos así. Simón, hijo de Juan, ¿me amas incondicionalmente, me agapao, más de los que me aman los demás? A lo que Pedro responde afirmativamente: sí, Jesús, sí, te fileo. Juan está respondiendo afirmativamente a la pregunta de Jesús. Sin embargo, lo que hace Pedro es que Pedro cambia la palabra y está diciendo: ¿sabes qué, Jesús? Sí, pero no tanto. Sí, pero no incondicionalmente. Sí, pero ese amor no logra controlar mis acciones. Y esto es lo que describen las dos palabras, agapao y fileo. Y es que en español es más fácil para nosotros entenderlo porque tenemos dos palabras diferentes para describir este tipo de amor. Tenemos amar y querer no es igual. Amar es... ¿Se dan cuenta? José sabe la diferencia. José sabe la diferencia de lo que significa amar, de lo que significa querer. Sin embargo, Pedro aparentemente no se da cuenta. Pedro aparentemente a la pregunta de Jesús, ¿me agapao, me amas incondicionalmente? Pedro responde: sí, te fileo, sí, te amo, pero utiliza otra palabra para describir amor: sí, te fileo, fraternalmente, un tanto superficialmente. Y nosotros nos podremos ir con la finta de una negación del amor de Pedro. Sin embargo, recuerden que habíamos dicho que algo ha pasado en el corazón de Pedro. Algo ha pasado en el corazón de Pedro, pero ya no es esta persona impulsiva, ya no es esta persona que es controlada por sus emociones. Algo ha pasado en el corazón de Pedro. Pedro ha sido transformado, que lo que está haciendo Pedro es que Pedro está afirmando su amor por Jesús. Sin embargo, Pedro, por primera vez desde que Juan nos los presentó, encontramos a un Pedro mesurado. Encontramos un Pedro no atrabancado, encontramos un Pedro que se da cuenta de lo que ha hecho, que antes le ha dicho a Jesús: Jesús, te seguiré hasta el fin del mundo. Jesús, si los demás te abandonan, yo no te abandonaré. Pedro recuerda que lo ha abandonado, Pedro recuerda que lo ha traicionado. Pedro no está negando su amor, sino que Pedro está reconociendo que no lo ama como él dice. Sí te amo, pero no me atrevo a decir que te agapao, te fileo. Pedro, por primera vez desde que Juan nos presenta a Pedro, reconoce su necesidad. Y nosotros recordamos lo que vimos la vez pasada. Aquel que reconoce su necesidad es provisto. Por primera vez Pedro está reconociendo que no es capaz de amar incondicionalmente a Jesús, lo que ha venido diciendo durante todo este evangelio. Por primera vez Pedro es un Pedro mesurado. Algo ha pasado con Pedro, pero reconoce su necesidad, y es así que Pedro es provisto. Y Jesús no le hace a Pedro esta pregunta, no solamente se la hace una vez: ¿me amas incondicionalmente? Se la hace 2 veces. Versículo 16: ¿me amas al punto de que tu amor controla tus emociones? Pedro se la hace 3 veces: ¿me quieres? Y en esta tercera pregunta lo que hace Jesús es: en la primera pregunta le pregunta: ¿me agapao? La segunda pregunta: ¿me agapao? Sí, te fileo, sí, te fileo. Y la tercera pregunta, lo que hace Jesús es bajar el nivel de amor, por así decirlo, que le estaba preguntando Pedro: Pedro, ¿me fileo? Y es ahí donde Pedro se da cuenta que sí, efectivamente, el amor que profesaba, no hay evidencias para creer que es un agapao. No hay evidencias para creer que es un amor que controla sus emociones. Versículo 7, a Pedro le dolió por tercera vez la pregunta. A Pedro le dolió por tercera vez porque la última pregunta fue fileo, porque hay evidencias de pensar que su amor es superficial. Lo que está haciendo Jesucristo con estas 3 preguntas es que está poniendo el dedo en la llaga. Le está haciendo ver a Pedro: Pedro, date cuenta que me traicionaste. Pedro, date cuenta lo que hiciste. Pedro, date cuenta que me negaste. Y Jesús hace esta pregunta 3 veces, las mismas veces que Pedro niega a Jesucristo con este objetivo. Lo que está pasando aquí es que Jesús está disciplinando a Pedro. Jesús está disciplinando a Pedro, Jesús está humillando a Pedro, y esta humillación es necesaria para que Pedro se dé cuenta de que efectivamente no puede
no puede amar incondicionalmente a Jesús, no puede seguirlo incondicionalmente. Esta humillación es necesaria. El versículo 17, nuestra tercera pregunta, cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo fileo, si lo quiere, Pedro responde: sí, Kyrios, sí, Señor, sí amo, te quiero y tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Tú sabes si el amor que estoy diciendo realmente es un agapao o si es un fileo, tú lo sabes absolutamente todo. Y en esta confesión de Pedro, abriéndose completamente, honestamente, es que Pedro es restituido, Pedro es perdonado, Pedro es provisto, Pedro es capacitado. Pedro, antes no pudiste hacerlo, te quedaste corto en tus declaraciones. Pedro, no te preocupes, yo estoy aquí, yo he venido, te he buscado. Pedro, yo estoy intercediendo por ti, yo estoy orando por ti. ¿Se acuerdan en Lucas 22, versículo 31-32? Simón, esto pasa antes de que Pedro negara a Jesús. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo, Pedro, yo, Jesús, he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro, yo he orado por ti, yo he intercedido por ti. Prácticamente, Pedro, no tienes el mismo final que Judas. Prácticamente, Pedro, no te has apartado completamente y radicalmente de mí. Pedro, prácticamente no has terminado quitándote la vida, porque yo he intercedido por ti, yo he orado por ti y por los 12, por los 11, por los 10. Yo he intercedido por ustedes para que no les falle su fe. Pedro, tú eres capaz de buscarme después de haber pecado. ¿Adivina por qué, Pedro? Porque yo he estado ahí intercediendo, orando por ti. No has podido antes porque yo no he estado intercediendo por ti. Judas ha terminado quitándose la vida. ¿Adivina por qué? Porque yo no he intercedido por ti. ¿Se dan cuenta de la gracia? ¿Se dan cuenta del amor incondicional de Jesús? Interviniendo, orando por una persona que lo traicionó, que lo negó, que lo abandonó, cuando Jesucristo estaba siendo torturado, cuando Jesucristo estaba siendo golpeado, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Pedro y sus discípulos lo abandonaron, y aún así Jesús está intercediendo por Pedro. ¡Qué locura! Jesús intercediendo por Pedro, gracia, algo que no merece Pedro. Sin embargo, la razón que Pedro está ahí, teniendo esta conversación con Jesús, siendo provisto por Jesús, es porque Jesús tuvo la iniciativa, porque Jesús está orando, porque Jesús está intercediendo. Y una vez que Pedro ha reconocido su incapacidad, una vez que ha sido restituido, perdonado, Pedro, nuestro tercer punto, va a ser enviado. Pedro es enviado. Dense cuenta que después de cada pregunta que Jesús le hace a Pedro, Jesús le da una tarea, Jesús le da una responsabilidad a Pedro. Ok, Pedro, ¿me amas? Versículo 15, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Versículo 16, cuida a mis ovejas. Versículo 17, ¿me amas? Como dices, ve y apacienta mis ovejas. Apacienta, cuida, ama, sacrifícate, muere, sígueme. Pedro, ¿quieres demostrarle a la gente qué tanto me amas? Ve y cuida a mi iglesia. Ve y cuida a mis ovejas. Ve y cuida a mis corderos. Tu amor se va a ver reflejado en el amor que le tengas a mi iglesia. Pedro, tú no me puedes amar a mí, nada más a mí, y no amar a mi iglesia. Inevitablemente, Pedro, el amor que tú me tengas a mí se va a ver reflejado inevitablemente en el amor, en el cuidado, en el sacrificio que le tengas a mis corderos, a mis ovejas. Y es así que Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y este sígueme es el segundo sígueme que Pedro recibe de Jesús. El primer sígueme nosotros lo encontramos en el mismo lugar, en las mismas aguas, cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme, y Jesús, dejando absolutamente todo, va y sigue a Jesús. Pero vemos este Pedro que está siguiendo
de una manera impulsiva por sus propias fuerzas. Ese sígueme quedó interrumpido, ese sígueme fue superficial. Sin embargo, ahora este sígueme, el segundo sígueme que Jesús le da a Pedro, una vez que Pedro ha sido perdonado, restituido y que es enviado, ese segundo sígueme. Y en este segundo sígueme, la realidad es que Pedro va a ser capaz de poder seguirlo hasta el final, hasta la muerte. Versículo 18, cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde quieras, a donde no quieras ir. Versículo 19, esto lo dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Pedro, ahora sí vas a ser capaz de glorificarme, ahora sí vas a poder seguirme hasta la muerte. Pedro, ahora sí vas a poder morir sirviendo a mis ovejas, cuidando a mis corderos, apacentándolas, amándolas, alimentándolas. Pedro, ahora sí que este amor va a controlar tus acciones, ahora sí que vas a tener un amor agapao, ahora sí que me vas a amar incondicionalmente. ¿Y se acuerdan cómo muere Pedro? La historia nos dice que Pedro muere crucificado hasta el último día de su vida, sirviendo, alimentando, cuidando a sus ovejas, a sus corderos. Y cuando me refiero a sus, no me refiero a las ovejas de Pedro, me refiero a las ovejas de Cristo, porque son de Cristo. Cuando Jesús le da la tarea a Pedro, le está diciendo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Pedro, las que yo compré con mi sangre ha sido derramada, mi piel ha sido partida por mi pueblo, por mis ovejas, por mis corderos. Pedro, tú tienes la responsabilidad de cuidar mis ovejas, mis corderos, mi iglesia, no son tuyas, son mías, y te estoy dando el privilegio de cuidarlas, de apacentarlas, de servirles, de sacrificarte por ellas. Pedro, adivina qué, bienvenido al cristianismo, te voy a dar la oportunidad de morir por mis ovejas, te voy a dar la oportunidad de morir, de glorificarme por mis corderos, por mi iglesia. Y sí, efectivamente Pedro muere sirviendo a su iglesia de Cristo, no la iglesia de Pedro, apacentando a las ovejas de Cristo, apacentando a los corderos de Cristo. Y date cuenta que esto no es mérito de Pedro. Nosotros recordamos que esta iniciativa divina, Dios teniendo la iniciativa, Dios orando por Pedro, Dios intercediendo por Pedro, es lo que capacita a Pedro a amar incondicionalmente a Jesús, a morir por las ovejas, por los corderos, por la iglesia de Jesús, esta bendita iniciativa divina. John Owen nos dice, la victoria sobre el pecado le pertenece solo a Cristo. Le pertenece solo a Cristo, a nadie más que a Cristo, no a nosotros. Cristiano, ¿estás venciendo tus pecados? ¿Estás sirviendo? ¿Estás muriendo? ¿Adivina qué? No es mérito tuyo. No tienes de qué jactarte. En otras palabras, cristiano, la capacidad de obedecer, la capacidad de tu disciplina, la capacidad de tu servicio, no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Y es que esta es la realidad del cristiano. Esta es la responsabilidad del cristiano y esta es la tarea del cristiano. Y cuando nosotros nos referimos a un cristiano, no nos referimos a una persona que se profesa a sí mismo cristiano, nos referimos a una persona que ha sido transformada radicalmente, que ha sido perdonada, que ha sido justificada, que ha sido lavada y que ahora esta persona está en búsqueda de su santidad, está buscando a Dios. Y una persona que ha pasado por este proceso de transformación, esta persona perdonada, redimida, lavada, comprada, no es que simplemente el cristiano ha pasado por un evento donde ha sido bautizado y ahora hace una profesión de fe y dice soy cristiano. No es que el cristiano, una vez que ha declarado su fe y ha profesado su fe, ahora tiene una tarea de pegar un pececito en su coche y de compartir imágenes en Facebook y de ponerse playeras cristianas y tatuajes cristianos y cruces y versículos
Esta no es la tarea que Cristo le ha dado al cristiano. La tarea que Cristo le ha dado al cristiano, a la persona que ha sido perdonada, amada, redimida, lavada, comprada, es la misma que le ha dado a Pedro. Cristiano, ahora tienes una tarea. Cuida, sirve, ama, muere a mi iglesia, cuidando mis corderos, cuidando mis ovejas, apacentándolas. Porque cristiano, el amor que tú tienes, y estoy seguro que si nosotros preguntáramos individualmente a las personas que se profesan cristianos, les diríamos: cristiano, ¿amas a Cristo? Y sé cuál va a ser tu respuesta. Sin embargo, el amor que tienes se va a ver reflejado inevitablemente en el amor que tú le tengas a la iglesia de Cristo, a la que ha comprado Cristo con su sangre. En el amor que tú le tengas a las ovejas, a los corderos, en el servicio, en el amor, en el cuidado. Un cristiano que entiende su tarea, un cristiano que cumple su tarea, un cristiano que ha sido verdaderamente transformado, redimido, lavado, adoptado y que ahora es enviado. Un cristiano que verdaderamente entiende su tarea, cuida su propia santidad y cuida la santidad de su iglesia, de sus hermanos, de los miembros de la iglesia. Un cristiano que entiende su tarea y que la cumple, sirve a los demás miembros, sirve a las demás ovejas, sirve a los demás corderos. No importa si los demás te están sirviendo. Jesús no dijo: bueno, si te sirven, pues ámalos, sírvelos, muere por ellos. Jesús le está diciendo: cuídalos porque son míos. Y si no te sirven, ámalos porque son míos, porque yo los he comprado, porque yo los he lavado. Un cristiano que verdaderamente entiende su llamado y su responsabilidad como cristiano, muere a su comodidad, muere a su tiempo, muere a su tranquilidad, busca a los demás hermanos, se compromete con la iglesia, se compromete en los estudios de la iglesia, en las actividades de la iglesia, haciendo un lado y muriendo a su comodidad, muriendo a su soledad, muriendo a sus gustos propios. Un cristiano que realmente comprende su llamado, inclusive muere a la comodidad y muere al anonimato, levantándose, y por el cuidado y por el amor de las ovejas y los demás corderos, se levanta y apunta a aquello que no está siendo un reflejo de la santidad, del amor y de la gracia de Dios. Cristiano, tiene la responsabilidad de señalar aquello que no está apuntando el Evangelio, aquello que no está reflejando el Evangelio, y la responsabilidad es tuya. Se ha sido comprado, se ha sido redimido, se ha sido justificado. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de señalar aquello que no está reflejando el Evangelio, aquello que no está reflejando la santidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, porque la responsabilidad no es del pastor, no es del líder, no es de la persona que aquí predica. La responsabilidad es de cada uno de ustedes. Cumplir con su chamba, tienen una tarea. Cuiden a su iglesia, cuiden a sus ovejas, cuiden a sus corderos. Y sí, muchas veces, cuando este señalamiento de una falsa doctrina, de un evangelio diluido, de una gracia barata, o en contraparte de un legalismo, de un evangelio por obras, cuando está siendo predicado y es señalado, y el liderazgo sigue predicando un falso evangelio, cumplir tu chamba muchas veces se ve reflejado en abandonar ese tipo de iglesias. Cristiano, tienes una chamba que cumplir, tienes una tarea, y tu tarea no es hacer amiguitos aquí, tu tarea no es un servicialismo, tu tarea es edificar a la iglesia, servir a la iglesia, ver por la santidad de la iglesia, porque, adivina de quién es la iglesia. No es de Samuel, no es mía, no es de nadie de nosotros, sino es de Cristo. Y cuando nosotros comprendemos esta realidad, que tenemos una responsabilidad tremenda como cristianos, y quiero aclarar que cuando me refiero a cristiano es a lo que me he referido anteriormente. Si el cristiano realmente te sientes perdonado, si realmente te sientes redimido, si realmente te sientes justificado, bueno, tienes una tarea que hacer, tienes chamba que cumplir, tienes que cuidar, tienes que apacentar a los corderos, a las ovejas, a los miembros, a la iglesia. Y este trabajo, este llamado, no es nada fácil. David Platt nos dice: el seguir el llamado radical de seguir verdaderamente a Cristo no es fácil. No es cómodo, es duro, es doloroso. El seguir verdaderamente a Cristo, el obedecerlo, nos puede llevar a perder nuestra comodidad,
nuestra riqueza, nuestros amigos, nuestro círculo social, nuestra salud, incluso nuestra vida. Pero al final tal riesgo encuentra su recompensa en Cristo. Él es más que suficiente para nosotros. Cristiano, tienes una responsabilidad. Esa responsabilidad no te la estoy dando yo. Esta responsabilidad no te la está dando Samuel. Esta responsabilidad te la está dando Cristo. Al momento de comprarte, de redimirte, de justificarte, has sido dotado con una responsabilidad, con una tarea, y quiero advertirte, esta tarea no es fácil. Morir a tu comodidad no es fácil, morir al anonimato no es fácil, perder a tu círculo social no es fácil, perder a tus amigos no es fácil, ser señalado no es fácil, pero Él es más que suficiente para nosotros. Desde el capítulo 1, Juan nos está presentando todas estas señales de Jesús. Crean, 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 milagro tras milagro, exhortación tras exhortación, crean, crean, crean. Creyendo van a tener vida eterna. Y llegamos a esta porción, a la conclusión de la porción, donde Pedro nos apunta esta realidad para que creamos, y no simplemente para que creamos, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya creí, soy cristiano, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si te lo preguntas, te lo estoy diciendo, tienes una tarea: servir, amar, cuidar la santidad, cuidar la tuya, la de la congregación, morir a tu comodidad, apacentar, sacrificarte y seguir a Cristo. ¿Y sabes lo que Cristo hizo? ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? Cristo sirvió a su iglesia, Cristo alimentó a su iglesia, Cristo murió por su iglesia. ¿Quieres ser cristiano verdaderamente? ¿Quieres que las personas se sorprendan de que lo sigues radicalmente? ¿No sabes qué hacer después de que has profesado tu fe? Bueno, tienes una tarea. Tienes una tarea y no te distraigas. Ve lo que pasa. Juan 21:20. Pedro, inmediatamente de que les dada la responsabilidad. Señor, ¿y este qué? Pedro, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo muera, ¿a ti qué? Pedro, ¿qué te importa? Pedro, haz tu trabajo, haz tu tarea, haz tu chamba. Versículo 23, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Deja de ver lo que está haciendo Juan. Tú sígueme, tú sirve, tú muere. Y la realidad es que Pedro muere glorificando a Dios. Pedro muere sirviendo, alimentando a sus ovejas. Conocemos los escritos de Pedro en el Nuevo Testamento, que Pedro sigue a Jesús hasta la muerte, es crucificado, y como no quiere ser crucificado igual que su Señor, pide que la cruz sea volteada. No es digno de morir de la misma manera que murió su Señor. Un Pedro completamente diferente a lo que pasó en Getsemaní. Un Pedro que no traicionó a Jesús, sino que lo sigue hasta la muerte. Pedro entendió su tarea. Pedro tiene las evidencias de un discípulo que ha sido transformado. Pedro tiene las evidencias y las características de un verdadero cristiano. De la misma manera, Juan muere, no de la misma manera que Pedro, sin embargo muere siempre con la espada en su cuello, encarcelado, privado de la libertad, glorificando a Dios, cuidando a las ovejas. Pedro y Juan, los discípulos. Pedro y Juan mueren luchando por un reino, por un imperio que no es suyo, que es de un rey y es el rey de reyes. La batalla de Azincourt en 1415, esta batalla es importante en la historia, especialmente en la historia de los 100 años, donde el imperio inglés y el imperio francés llevan 100 años luchando, tratando de invadirse unos a otros para recuperar terreno. El imperio francés quiere el terreno inglés y el imperio inglés quiere el terreno francés. Llevan 100 años peleando, 100 años llevan peleando. No fue hasta que Enrique V, con tan solo 21 años, es que asciende a la corona inglesa. Enrique V es un joven de 21 años, está lleno de poder, está lleno de ambición, está lleno de orgullo. Enrique V quiere recuperar ese imperio, quiere recuperar ese terreno. Enrique V va a hacer todo lo posible por conquistar a Francia. Y es así que Enrique V, en 1415, logra juntar 6,000 hombres.
6,000 hombres que van a llegar a las costas de Francia y van a invadir Francia y van a recuperar el terreno que supuestamente Enrique V le pertenece a la corona inglesa. Enrique V llega con 6,000 hombres, caballería, preparados, invaden las costas, pasan varios meses ahí, no pueden entrar, encuentran dificultades, varios meses en los que han perdido su comodidad, tienen dificultades para poder alimentarse, varios se han enfermado, no es una situación cómoda, créanme, no es nada cómodo estar varado en las costas por meses y después saber que tienes que salir a combatir. 6,000 hombres se adentran a terreno francés, donde en este terreno Azincourt es la población donde se encuentran con el imperio inglés, con el rey inglés, con la corona inglesa. 36,000 hombres los esperaban, 36,000 soldados con armaduras, recibiendo a un pobre ejército de 6,000 soldados. Lo superaban 6 veces. La corona inglesa no tenía chance de poder vencer a este imperio, no podían vencer los 36,000 hombres en contra de 6,000 hombres. Los soldados de Inglaterra obviamente casi sabían que iban a perder. El rey de Francia llama a mandar a Enrique V, le dice, mira, entrega tu corona, no vas a salir vivo de aquí, amigo. Tenemos 36,000 hombres, estás en nuestro terreno, estás en situaciones desfavorables, tienes solo 6,000 hombres, entrega tu corona porque no vas a salir vivo de aquí. Enrique V, con 21 años, sabiendo lo que estaba arriesgando, le dice al rey de Francia, no puedo entregar mi corona, tengo que regresar con mi ejército porque vamos a pelear, prepárate. Es así que Enrique V llega con sus soldados y la historia nos describe el discurso que Enrique V tiene con sus soldados. Enrique le dice a su caballería, solo deseo una cosa, ver a este Reino Unido bajo mi corona, bajo la corona inglesa. Los hombres nacen para morir, es algo inevitable, todos vamos a morir, ustedes van a morir, yo voy a morir. Ahora decidan si van a morir peleando por este reino o van a morir lamentando no haberlo hecho. La realidad es que todos iban a morir. La opción que les da Enrique es cómo van a querer morir. Apáticos, regresando en sus casas con una derrota segura, o van a morir luchando por este imperio, por esta corona, por este reino, por este rey. Increíblemente, esta batalla va a marcar un rompeaguas en la historia de los 100 años. Increíblemente Inglaterra logra llevarse esta victoria, 6,000 hombres, motivados por las palabras de Enrique V, motivados por la idea de morir por un objetivo, por un imperio, por una corona. 6,000 hombres motivados logran vencer a 36,000 hombres. Enrique V se vuelve más poderoso, logra ocupar la mitad de Francia. Este discurso de Enrique V es un discurso que me gustaría decirte a ti, no simplemente hoy, si te encuentro en la calle y si me tomo un café contigo, vas a morir, es una realidad, no te estoy engañando, yo sé que voy a morir, tú vas a morir. Ahora, ¿cómo prefieres morir? ¿Peleando por un reino eterno, por un rey glorioso, por un rey de reyes, o apático en tu comodidad, en tu frialdad? Jonathan Leeman nos dice, un día estarás ante Dios y darás cuenta de cómo cumpliste esta responsabilidad. ¿Te recostarás y permanecerás en el anonimato, no haciendo nada más que aparecer los domingos con una actitud pasiva durante los minutos que dure el culto? ¿O te abalanzarás a la dura, difícil, pero gratificante tarea de estudiar el Evangelio, edificar relaciones y ser discípulos? Porque adivina qué, esa responsabilidad no te la estoy dando yo. Esa responsabilidad la tiene todo cristiano que ha comprendido su perdón, que ha sido perdonado, lavado, justificado y que ahora es enviado. Cristiano, tienes una tarea, hermano, tienes una tarea. Alimenta, cuida, protege a los miembros de esta iglesia, a tus hermanos. Tienes una responsabilidad.
Jesús preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ve y sirve, ve y muere. La misma pregunta con la que yo voy a terminar el día de hoy. Cristiano, ¿te dices amar a Cristo? Bueno, ya sabes qué hacer. Y cada domingo ustedes saben que terminamos con la Santa Cena, donde nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo tuvo que morir, que derramar su sangre para comprarnos, para lavarnos, para perdonarnos, para justificarnos. Y ahora tenemos una tarea que no hubiera sido posible si Cristo no hubiera muerto por nosotros, si Cristo no hubiera derramado su sangre. Si has pasado por todo este proceso de membresía, si has caminado con nosotros para saber que es la Santa Cena, te invitamos a participar, es el momento de hacerlo. Si no, no pasa nada, no tienes que hacerlo, preferimos que mejor te acerques con nosotros y que platiques qué es todo esto que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nosotros, Padre, te damos gracias por tu sacrificio, por el sacrificio de tu Hijo, Padre, el cual ha sido crucificado, ha derramado su sangre para lavarnos, para justificarnos, Padre, para interceder por nosotros. Y es la razón por la cual estamos aquí, Padre. No estamos aquí porque somos más santos, porque somos más fuertes, porque somos más lo que sea. Estamos aquí por pura gracia, Padre. No estamos allá afuera haciendo cosas que no te glorifican, por pura gracia, Padre. Porque tú intercedes por nosotros, porque tú nos amas y porque tú nos has dado con esta tarea súper importante, Padre, que es servir a tu iglesia. Te pedimos que nos ayudes a entender, Padre, que nos ayudes a vivir como un verdadero discípulo, como un verdadero cristiano. Padre, ayúdanos a combatir esta idea de cristianismo nominal, donde nos llamamos cristianos pero no vivimos como cristianos, o simplemente nos inflamamos teológicamente la cabeza, pero no ponemos en práctica el cuidado y el servicio de tu iglesia, Padre. Te pido que seas con nosotros, Padre, que nos capacites, que nos ayudes a amarte incondicionalmente, Padre, de la misma manera que tú nos amas incondicionalmente, aún así si te traicionamos y te negamos día a día, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.